Amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a la emisión matutina de Latina Informativa. Aquí tiene el gusto de acompañarles esta mañana John Colmenares. Y de esta manera iniciamos el día de hoy, como es habitual, con la entrevista del día. En este caso nos acompaña la doctora Bexabel Gómez, quien es psicóloga, y nos va a abordar un poco acerca de un tema importantísimo para la humanidad y para la sociedad en general, como lo es esa superación del duelo. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, John. Doctora, iniciamos con un tema importante como lo es la superación del duelo y precisamente, muy oportuno el caso, tenemos un gran evento, una charla por llamarlo así, llamado Coffee Dark. Hablemos un poco acerca de ello. Ok, bueno, el Coffee Dark es un evento que nace de esa necesidad de hablar y abordar un tema que hemos dejado siempre ahí, escondido, oculto, y es la muerte. Y entendiendo que la muerte es parte de la vida misma, de todo ser vivo. Y entonces, si nosotros de alguna manera u otra hacemos consciente y comenzamos a entender que la muerte es parte de la vida misma, es importante hablar sobre ella, abordarla, porque al final, por mucho que la queramos dejar escondida, por mucho que queramos dejarla por ahí relegada, ella en algún momento va a llegar. Y no hablo precisamente de que tengamos que ser nosotros los que fallecemos, sino que fallecen amigos, familiares, mascotas. Hay muchas maneras en las cuales la muerte toca la puerta. Es más, vámonos a un contexto histórico, el COVID. El COVID de alguna manera u otra nos llevó frente a frente a no solo la muerte de una persona, sino de miles de personas, y lamentablemente hay familias que tuvieron que vivirlo con más de un familiar. Ahora, doctora, importantísimo el tema, sobre todo de la superación, ¿no? Que a veces tiende a ser algo muy sensible para algunas personas y para otros fácil de superar, por llamarlo así. Pero ahora, ¿qué le llevó a crear este gran proyecto? Ok, bueno, parte de mi formación profesional, soy psicólogo perinatal, pero también he dedicado parte de esta parte profesional al acompañamiento de duelos gestacionales, perinatales y neonatales. Sin embargo, cuando comienzas a adentrarte en este mundo de los duelos, entiendes que al final, fuera del contexto de que es una experiencia única, los duelos y los procesos son universales. O sea, al final siempre va a estar la ira, está la aceptación, está el proceso de negación, y ahí comienza esa necesidad de hablar sobre esta realidad, porque entiendes de que hay todavía mucho estigma y hay mucho tabú con relación a la muerte. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de superación, cuando tú te adentras en el mundo de acompañamiento en duelo, entiendes que la superación no existe, porque superar es dejar atrás. ¿Y cómo tú dejas atrás a una persona que ha sido tan significativa en tu vida? Lo que sí podemos hacer es integrar la pérdida. Cuando yo hablo de integrar la pérdida, es hacer consciente la herida y entender que ella va a ser, a partir de ahora, parte de mí. No obstante, es importante que cuando tú trabajas en tu proceso de duelo desde la conciencia, puedes aprender que esta herida, si bien al principio comienza siendo muy dolorosa y que te causa dolor, al resignificar la pérdida puedes conectar con esta persona fallecida más allá del dolor. Puede ser a través de la gratitud, a través de los valores inculcados, a través de esas anécdotas bonitas que compartiste con esta persona que ya no está. Ahora, ¿qué experiencias se les brindarán a los asistentes de esta conferencia y qué herramientas psicológicas estará dando en ella? Ok, se brindará un ambiente bastante cálido donde al estar en contacto con otros dolientes, de alguna manera u otra ya esto es sanador en sí mismo. ¿Por qué? Porque sientes que es un ambiente donde las personas no te están pidiendo un tiempo establecido para que dejes esto atrás, ya que todos vienen con una herida. Al final, cada experiencia de muerte es individual, pero todos están de alguna manera u otra transitando en su propio proceso. Vamos a brindar herramientas para vivir este proceso desde la conciencia. ¿Qué quiere decir? Entendiendo que los procesos de duelo no son lineales, que son necesarios vivirlos, que es necesario mirar hacia adentro, que cuando nosotros miramos, por más doloroso que sea el proceso, porque no podemos escapar del dolor del proceso de pérdida. Es ajeno, así, es involuntario, así nosotros queramos no sentir, se siente. Pero cuando nosotros tomamos esto más allá del dolor como una oportunidad de mirar hacia adentro y de hacer un trabajo interno de introspección, sacando de aquí aspectos de nosotros que tal vez desconocíamos, es bastante importante poder de alguna manera u otra ir comenzando a conectar con este nuevo vínculo, con esta persona que ya no está físicamente, desde la conciencia, desde la gratitud, desde entender que esta persona dejó huellas imborrables en mi vida y que puedo conectar con ella más allá del dolor.
Doctora, ¿hay una diferencia psicológica en el caso de las personas para asumirlo, por llamarlo así, entre las personas que mueren de manera natural y las personas que mueren por un accidente o un hecho fuera de lo común? Las fases del duelo son las mismas, sin embargo, cuando estamos hablando por lo menos de causas naturales o por lo menos que ya tiene una enfermedad degenerativa, un cáncer, una de estos tipos de enfermedades, hablamos de un duelo anticipado. ¿Qué quiere decir? Involuntariamente, si nosotros no queramos, el cerebro comienza a dejar como que esa posibilidad. ¿Y si esta persona fallece? Y de alguna manera u otra, no con esto quiero decir con esto de que la muerte sea menos dolorosa. Sin embargo, la posibilidad comienza a hacer efecto en nosotros. Pero ¿qué pasa en estos casos de accidentes de tránsito, de estas muertes repentinas donde, ay, nos vemos a las 2 de la tarde y se hicieron las 2 y esta persona no llegó? Es mucho más difícil en cuanto en este momento trabajar la parte de negación y el estado de shock. ¿Por qué? Porque de verdad no tenías posibilidades, no lo pensaste, en tu cerebro no habías registrado esta posibilidad, que es lo diferente que cuando hablamos de estos duelos por muerte anticipada, que ya cuando te dicen que tienes un familiar que tiene una enfermedad bastante avanzada, que lamentablemente esto es una posibilidad, ya sea a corto o mediano plazo, tú poco a poco tu cerebro, por más que tú no lo quieras, comienza a decir, bueno, esto puede ocurrir. ¿Se han visto casos que madres embarazadas, por decirlo así, no nace este niño, tienen una pérdida y realmente les cuesta mucho tener este duelo, a pesar de que no llegaron a ver al niño, tienden a tener mucho dolor por esta pérdida? ¿Qué decirle a esas madres? Ok, primeramente es importante decir que el dolor no se mide ni en semanas ni en meses. El amor que se siente por un hijo es sempiterno. Ya sabiendo que ese bebé viene en camino y esa mamá conectó con él, ya ahí ya creció el amor y por ende su duelo es totalmente válido. Es tan válido el dolor de una mamá que pierde su bebé en el primer trimestre de gestación como aquella mamá que perdió a su bebé al haber nacido o al tiempo ya de que el bebé estuviera aquí en la tierra. Lo importante es decirle que su dolor es válido, que es necesario hablarlo, abordarlo, que es madre. Muchas veces cuando la mamá no tiene un bebé todavía en la tierra, ella se cuestiona si es mamá y no, ya desde el preciso momento en que dio positivo y ella vinculó con ese bebé, ya es una mamá. Es importante hablar con la familia, que ella misma haga consciente sobre su proceso, sobre qué siente y que se prepare y haga ese trabajo interno para que si en un futuro ella toma la decisión junto a su pareja de decidir volver a intentar tener otro hijo, sea desde la conciencia, pero ya habiendo trabajado este duelo anterior. Y precisamente el punto, ¿cómo tratar ese miedo de que no vuelva a ocurrir lo mismo? Ok, yo una de las cosas que trato de ser siempre en trabajo terapéutico es sincera. Y nosotros como profesionales no podemos hacer promesas que como humanos escapan de nuestras manos. Ese miedo va a existir, puesto que por mucho que nosotros no queramos, eso es una posibilidad. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos nuestro proceso interno del duelo, podemos dotarnos de herramientas que nos permiten de alguna manera u otra disipar esos temores que van creciendo a medida que avanza el embarazo o desde el mismo momento en que decidimos embarazarnos nuevamente. Muy oportuno el caso, hay una frase, un refrán de Mario Benedetti que dice, después de todo la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. ¿Cómo llevar esta frase? Pues sobre la conciencia. Cuando nosotros hacemos conciencia que uno de los principios básicos de la muerte es la finitud, entendemos que nuestro tiempo en el mundo caduca. Al darnos cuenta que en algún momento nosotros vamos a dejar de estar y quienes nosotros amamos también van a dejar de estar, comenzamos a vivir desde la gratitud, entendiendo que cada instante, y tal vez por muy cliché que suene, por cada instante, cada segundo que la vida nos regala, de verdad es un regalo maravilloso y hay que disfrutarlo. ¿Cuántos planes muchas veces disipamos y los dejamos para después, para dentro de otro momento? Y es que el futuro es efímero, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Hay que atrevernos, hay que disfrutar, hay que vivir, hay que decirle a las personas que son importantes en nuestra vida que los amamos, que gracias a ellos hemos aprendido ciertas cosas, que sus valores que han inculcado en nosotros hoy nos permiten ser mejores personas. Y es que muchas veces esperamos que la muerte toque la puerta para decir, wow, esta persona era muy importante en mi vida, gracias a mi mamá que me enseñó tales valores o a mi papá que me inculcó tal responsabilidad. Pero esperamos que llegue el dolor. ¿Y por qué si nos hacemos conscientes de que hoy estamos y mañana no sabemos, comenzamos a vivir cada día como si fuera el último?
¿Cuáles son una de las emociones más frecuentes que se experimenta una persona en un proceso de duelo? Ok, primeramente el estado de negación. O sea, está en ese proceso interno de entender que esta persona acaba de fallecer. Luego de la negación pueden venir el estado de tristeza, estados de ira, puede también unos que llaman estados depresivos, que es esa tristeza que cuando no se aborda y no se, de alguna manera u otra, se encarrila, puede llegar a un a un problema de salud mental. ¿Pudiese compartir alguna anécdota o testimonio que resalte el impacto del Coffee Dark en sus participantes? Ok, una de las cosas que hago a nivel profesional es que conjunto con una colega tenemos un grupo de apoyo que se llama Un Amor que Trasciende. Un Amor que Trasciende se ha dedicado a acompañar a madres que han tenido pérdidas gestacionales perinatales y neonatales. Sin embargo, en Coffee Dark ya no hay un límite de edad, no está dirigido solamente a este tipo de pérdidas, sino a cualquier persona que de alguna manera u otra ha estado expuesta al fallecimiento de alguien. Lo que sí les puedo decir, que estar en un grupo de apoyo es sanador en sí mismo, porque cuando tú vas y te das cuenta que aquí todas las personas cargan una cruz de diferentes tamaños, pero cada una viene con un dolor, viene con una historia, con algo que le aqueja, ya esto de por sí comienza a ser sanador porque ya no sientes ese miedo de hablar y de mostrarte vulnerable, porque una de las cosas que suele ocurrir con relación a la muerte es que las personas tienden a racionalizar lo que están viviendo por miedo a ser juzgados, porque comienzan cosas como que supéralo, pero si ya ha pasado tanto tiempo, no lo dejas descansar en paz, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Y este tipo de frases que se suelen decir muy a la ligera, tal vez algunos desde la ignorancia, inclusive hasta, vamos a decir, hasta de la buena fe, no se dan cuenta, pero tienen impactos negativos muy significativos en los dolientes. Ahora, una persona tuvo una pérdida de un familiar y tiene una fotografía como un recuerdo de esa persona. Pero ¿cuánto tiempo debe pasar? Bien lo dijo, no es un proceso de superación, porque eso de alguna u otra manera no es algo amoroso que se supera ya, es una pérdida familiar que se tuvo, muy importante. Pero ¿cuánto tiempo debe trascender para que esta persona de alguna u otra manera avance en el tiempo? Ok, es importante decir que cuando nosotros hablamos de duelo, el tiempo es distinto, por así decirlo, a lo que manejamos socialmente. Pero es importante decir, mira, tú puedes guardar la foto, pero no guardas los recuerdos. Lo que sí debes aprender es que cuando tú conectes y veas esa foto, al principio puede que sea doloroso, pero ya después, cuando tú haces un trabajo interno y te rodeas de una red de apoyo que te ayuda a transitar este proceso, el ver la foto no solamente te genera tristeza, llega un momento donde te permite sonreír, ves ese video con la abuelita bailando y sientes alegría por haber compartido ese momento, por haber ella sido parte de tu vida. Entonces es muy importante, muchas veces hay mucho estigma y hay mucho tabú con relación a la muerte, de que hay que guardar todo, que hay que desaparecer todo, pero ¿cómo desaparecen los recuerdos? ¿Cómo desaparece el legado que cada uno de estos familiares nos ha dejado a uno de nosotros? ¿Qué esperen los asistentes de este evento que se lleven consigo? Ok, primeramente espero que se lleven, que yo le pueda responder unas ciertas preguntas, pero que se lleven muchas más, porque siempre me gusta eso. Cuando quedan preguntas latentes, hay un trabajo interno, comienzas a cuestionar tus procesos familiares, cómo han sido los duelos en tu familia, porque muchas veces el proceso de duelo está de alguna manera u otra dirigido a cómo se han vivido los duelos en la familia. Cuando tú decides romper con ciertos patrones de duelos, tú comienzas a trabajar y en transitar tu propia historia, que quiere decir aprender que es un proceso natural, que sí, que el dolor es incómodo, pero es una incomodidad necesaria porque me permite mirar hacia adentro y me permite de alguna manera u otra revisar cómo están mis procesos en cuanto a las pérdidas, cómo de alguna manera u otra las pérdidas inciden en mi vida y cómo las herramientas que yo tengo para poder abordarlas. En la psicología todo tiene un porqué y una razón, y ¿el café, aparte de ser una bebida reconfortante para este evento, tiene algún significado? Bueno, lo quisimos colocar primeramente porque el café, vamos a decirlo, está muy asociado a los rituales funerarios. Sin embargo, es de tarde, es algo que es muy propicio, y también porque queremos darle a eso que siempre ha sido asociado a los rituales funerarios, a todo lo que es la parte de la muerte, queremos darle otro aspecto. Por eso se habla mucho de resignificar, así como se trata de resignificar la pérdida, que este café donde hablemos de muerte no va a estar asociado exclusivamente al dolor, sino también a la gratitud,
sino también al trabajo interno, sino también al conectar con nosotros mismos y con nuestra historia familiar. Entonces es dejar ese café que siempre hemos dejado relegado, ah, mira, el café es para un velorio, para un entierro, sino que también un café para compartir, un café para honrar a quienes ya no están, pero que conectan con nuestra historia de vida. Tenemos el café, pero ahora, ¿cómo fomentar un espacio seguro o tranquilo para hablar con estas personas de un tema tan delicado? Bueno, de ahí es importante tener una profesión que te ayude y una especialidad que te ayude a, de alguna manera u otra, a guiar a los asistentes a que se pueda abordar este tema desde la calidez. Uno como moderador puede manejar este tema dándole la oportunidad a los asistentes que de alguna manera u otra hablen y narren sus experiencias, pero tú también lo contrastas con la validación y con la experiencia psicológica con relación a estos temas. ¿Hay alguna preparación que deban tener los asistentes para asistir a dicho evento? Estar muy abierto. De alguna manera u otra, aprender a desaprender. Y eso es una de las cosas que más me costó en mi experiencia profesional en cuanto a aprender a acompañar duelo. Y es que hay que desaprender muchas cosas, muchas costumbres y comenzar a reflexionar y de alguna manera u otra a racionalizar si esta manera en la que yo llevo los duelos es porque yo lo quiero o es porque a mí se me ha inculcado llevarlo de esta determinada manera. ¿Hay alguna otra actividad a futuro que desea realizar para estas personas? Espero. De verdad que esto va a ser una prueba piloto, vamos a compartir, vamos a hablar, pero la idea es darle espacios en la ciudad, crear espacios en la ciudad donde este tema salga a la luz, donde las personas que están lamentablemente transitando un duelo no se sientan aisladas de la sociedad, porque cuando alguien te habla de duelos, te habla de la muerte, generalmente hay una actitud de rechazo. Y es que los duelos, y es algo muy importante, lo recuerdo en una de las clases, no, son una especie de espejo. Cuando a nosotros nos cuesta acompañar el dolor ajeno, debemos revisar nuestros propios dolores y quién nos ha acompañado en estos procesos. Entonces, es muy importante hablar del duelo, visibilizarlo y aprender a acompañar el nuestro y para poder así acompañar el de otras personas. ¿Hay alguna diferencia notoria entre quizás las personas adultas y los niños en términos de duelo? Claramente, por lo menos cuando nosotros hablamos y vamos a darle la noticia a un niño con relación al duelo, debemos estar muy pendientes de la edad del niño. Por lo menos una de las cosas que yo siempre les planteo a los familiares es: cuidado con lo que dices, no digas como que él se fue de viaje y no va a regresar, él se quedó dormidito. Los niños son muy literales y este tipo de información queda registrada en su memoria. Entonces, o me abandonó porque se fue de viaje el abuelo y no volvió más nunca, o yo no me voy a quedar dormido, y empieza aquí de alguna manera u otra a tener problemas de sueño. ¿Por qué? Porque si yo me quedo dormido, si me muero. Entonces hay que tener un lenguaje adecuado para poder abordar este tipo de temas con los niños. Otra de las cosas que, una anécdota muy personal, yo al principio, antes de hacer todas estas formaciones, yo decía, cónchale, llevar a un niño a un velorio, a un cementerio, no es lo más propicio, pero cuando tú te adentras en este mundo entiendes que esos son rituales de despedida. ¿Y qué son los rituales? Son algo de transición, son una herramienta que se utiliza para decirnos que algo pasa de una etapa a otra. Entonces, ¿qué es lo que se debe evitar? Es la sobreexposición del niño al ambiente. ¿Qué quiere decir? Tú lo puedes llevar 20 minutos, también es para que él sienta y normalice la tristeza, entienda por qué mamá está triste, por qué papá está triste, porque muchas veces él se puede sentir triste, pero mamá lo oculta, papá lo oculta, y él se siente ajeno a la familia porque él sí se siente triste y él lo está expresando. También entender que los niños no suelen expresar sus emociones de la misma manera que un adulto. Yo te puedo decir, estoy triste, esto es lo que me está pasando, extraño a mi mamá, extraño a tal familiar, es un ejemplo que te estoy planteando, pero los niños lo pueden manifestar en cambios muy abruptos en la conducta, problemas en la escuela, están muy cansados, no quieren jugar, comienzan a tener como una mayor dependencia, ya sea de mamá, de papá o de algún cuidador, pero es la manera que él tiene con los recursos posibles para su edad de decir, algo está pasando y me estoy dando cuenta que aquí no está un familiar. Doctora, ¿hay accidentes automovilísticos y de otro tipo donde quizás los niños ven hasta morir a sus familiares, a sus padres? ¿Cómo lidiar con este trauma, por llamarlo así, en este infante? Es totalmente traumático y de repente tú puedes comenzar a lidiar con un trastorno de estrés postraumático en niños. La primera es un acompañamiento terapéutico inmediato.
donde podamos hablar con el niño sobre, sí, sobre empezar a psicoeducarlo sobre la muerte, a trabajar de alguna manera esas imágenes, porque obviamente son algo sumamente impactante, no importa la edad que sea, pero especialmente para un niño, porque como vuelvo y te repito, ellos no tienen todavía las herramientas lingüísticas para darnos toda una expresión de todo lo que están sintiendo en este momento. Ellos están aprendiendo a conocer sus emociones y qué es lo que están sintiendo. Ellos saben que sienten algo, pero no saben qué es lo que están sintiendo. Se ven reiteradas oportunidades, lo que mencioné anteriormente, de que los padres o los familiares tienden a decirle a los niños que esta persona o se fue de viaje o está en un lugar mejor. Pero ahora, ¿qué decirle a ese niño cuando ese familiar ha muerto? Yo siento que ser sincero, obviamente explicárselo de acuerdo a un lenguaje acorde a su edad. Una de las cosas que yo siempre les recomiendo a los familiares es utilizar la metáfora de las plantas, de la semillita, que es una semillita que crece, se desarrolla, tiene fruto y que después, de alguna manera u otra, se marchita, que así es el ciclo de la vida. Lo más importante es que la psicoeducación con relación a la muerte comience desde la niñez, porque muchas veces pasa que hay adultos que nunca han estado expuestos a la muerte, nunca se ha muerto un familiar, y cuando ésta llega y toca la puerta no han tenido herramienta alguna para poder afrontar esto de alguna manera u otra con herramientas que le permitan a él transitarlo desde la conciencia. Entonces, si nosotros desde pequeño comenzamos a hablar de la muerte y normalizarla, porque es algo normal, es algo inherente en los seres vivos, comenzamos a hablar con ellos, ellos van a entender que por más dolorosa que esto sea, es parte. Y obviamente ellos te van a hacer preguntas. Yo tengo un hijo y él me dice, y yo me voy a morir, y tú te vas a morir, y comenzarle a explicar que sí, que las personas fallecen, pero que en el caso de los niños, no sabemos de los niños, de los adultos, nosotros no sabemos en qué momento, que una de las cosas que nosotros podemos hacer para reducir el riesgo es comer bien, hacer deporte, ser muy sinceros, porque al final tampoco le puedes decir que no te vas a morir, porque es algo que, vuelvo y digo, es inherente en la condición humana. Pero sí decirle que nosotros como adultos, como personas responsables, buscamos alternativas que propicien nuestra salud para de alguna manera u otra evitar o reducir el riesgo de que ésta llegue de manera temprana. Doctora, ¿es lo mismo tener un duelo por una madre que tener un duelo por una esposa? ¿Y cómo tratarlo? Las fases de duelo son iguales, sin embargo el duelo como tal, la experiencia emocional es totalmente distinta, porque la mamá es la mamá y la esposa es la esposa. Lo importante es tomar conciencia de esto que tú estás viviendo. Con relación también hay que ver el contexto. No sé si, por lo menos en este caso, sería que estás viviendo con tu mamá es alguien que de alguna manera u otra ayuda en el hogar, o tu esposa. Cuando por lo menos un hombre queda viudo y tiene hijos, tiene que de alguna manera u otra trabajar en la nueva dinámica del hogar, haciendo consciente de que esta persona ya no está y cumplía ciertos roles, ya sea económicos, ya sea en el cuidado del hogar, en el cuidado de los hijos. Entonces es readaptarnos a una nueva dinámica, aún sabiendo que están viviendo en este transitar de este proceso tan doloroso que es el duelo. Durante el proceso del duelo, ¿hay algunas recomendaciones que deban tomar las personas? ¿Es normal que vayan habitualmente a los cementerios o no es recomendable hacerlo? Yo siempre les hago una pregunta a las personas que he tenido la oportunidad de acompañar. ¿Qué te da paz? Yo siempre les pregunto esto, ¿qué es lo que te genera mayor paz? Si ir al cementerio te genera paz, sigue acudiendo. Si ir al cementerio se convierte más bien en una obligación que te lastima, que al salir de ahí sientes que el dolor te abruma, no es la mejor decisión. Al final, como digo, lo importante es hacer conscientes sobre qué es lo que queremos en nuestro propio proceso. No es dejar que otras personas nos dirijan el duelo. Muchas veces suele suceder que alguien te quiere decir cómo vivirlo. Porque tú estás vestido de color, tú no deberías estar vestido de color porque hay que guardar luto. Si yo no me siento cómoda con esa idea, si yo siento que la manera en la que yo me vista no determina el amor y la añoranza que tengo con esa persona que ya no está, no lo hago. Si yo necesito ir al cementerio y eso me genera paz y es parte de mi proceso individual, yo asisto. Pero siempre es la pregunta, ¿te da paz? ¿Va de alguna manera u otra coherente con tus sentimientos y con tu propio proceso? Sí. Ok, si no es así, entonces quiere decir que no es tu idea, es de otra persona, que esa persona lo viva como mejor le parezca. Tú vívelo desde tu conciencia, sintiéndote cómoda como tú lo estás llevando. Doctora, oportunamente hablando de ideas y sobre todo lo que genera paz, hemos visto cantidades de veces velorios de alguna u otra manera que inclusive parece hasta una celebración. ¿Es esto realmente producto de este duelo o es simplemente algo de la sociedad?
Ejemplo, hemos visto velorios que inclusive colocan música, hacen de alguna otra manera rituales distintos a lo que se ve normalmente, que es ir a un lugar, pasar los últimos días con el cuerpo de esa persona, hacer los típicos rezos, por llamarlo así, o otras que hacen inclusive hasta parecida casi a una celebración. Bueno, es que eso es una experiencia muy individual y también de cada familia. Hay personas que yo he tenido la oportunidad de formarme con personas de otros países y ellos tienen una idea distinta de lo que es la muerte, por lo menos en México es una celebración. Y antes de morir la persona toma conciencia y dice, mira, yo el día que ya no esté, yo no quiero que me hagan nada más lo que es los rituales religiosos. Yo quiero que hagan una comida, ¿sabes por qué? Porque a mí me gustaba mucho comer. Y la familia decide respetar esa decisión y hacen una comida en su honor. Hay una persona que puede decir, ¿sabes qué? El día de mi funeral, a mí me gusta tal canción, yo quiero que se me despida con esta canción. Sin embargo, uno de los factores más importantes es respetar lo que decidió el fallecido, si lo hizo en vida, y también que sea algo que sea de en consenso con la familia. Eso también es muy, muy importante. Al final yo sé que genera un poco de estigma, pero cada quien y cada familia va a llevar su duelo y va a llevar sus rituales funerarios de la mejor manera, de la manera que ellos decidan. Lo importante aquí es respetar y entender que muchas veces podemos no compartir algo, pero debemos respetarla. Familiares o personas antes de morir, bien sea, deciden o que sean cremados o sean procesados de manera natural, como es el entierro. ¿Esto realmente afecta al familiar o lo toma de una manera de superación distinta? Pues yo siento que hay conversaciones tan incómodas como necesarias que a veces hay que tener. Yo he tenido esa conversación y mi esposo en todo caso ha dicho que está bien, que está de acuerdo. Y sabes, es muy importante porque cuando a veces esto toca la puerta, no sabes qué hacer. No sabes qué quería la abuela, no sabes si quería ser enterrada, si quería ser cremada, no sabes qué quería hacer con tales cosas. Si nosotros tomamos conciencia de esto y no desde el miedo, ¿sabes? Entendiendo que es parte natural de los seres humanos y no estamos diciendo que va a ocurrir mañana, ni que va a ocurrir a las 2 de la tarde, pero oye, el día de mañana, cuando esto ocurra, yo quiero hacer tal cosa. ¿Sabes que esta cajita yo quiero que se la entregues a tal nieta? Y que de alguna manera u otra le vas dejando directrices a los dolientes que se quedan aquí, porque ellos también tienen que lidiar con el estado de shock, con el dolor de la pérdida y con todo lo que se tiene que hacer posterior al fallecimiento de una persona. Doctora, volviendo al tema del evento Coffee Dark, ¿cómo puede la comunidad apoyar y participar en estas iniciativas? Ok, me puede buscar a través de mi cuenta de Instagram, @soybexa_. Aquí van a encontrar un formulario donde van a tener que llenar ciertos datos con relación al nombre, apellido, los datos del fallecido y en lo último, pues la forma de pago. Esto va a tener un costo bastante accesible, son $10, lo cual incluye un snack y un café. Se va a realizar el 5 de abril en Moca Café a las 3 de la tarde. Bien sea, lo dijimos, no necesitas una característica específica, simplemente estar abierta a poder hablar del tema. Ahora, ¿hay una edad comprendida? No. Es más, una de las cosas que también quiero hacer mucho énfasis es que necesariamente no tienes que ser tú el doliente. Tal vez es tu esposa que ha perdido a su mamá y tú quieres acompañarla en este proceso, saber qué decir y sobre todo qué no decir. Porque una de las cosas donde hago mayor campaña es qué no decir durante los procesos de duelo. Muchas veces nosotros desde la inocencia, vuelvo y repito, desde la ignorancia tendemos a decir frases que parecen suaves, que parecen muy empáticas, pero son todo menos eso. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera u otra aprender a acompañar a amigos, a familiares que están transitando este proceso, puedes ir y abiertamente aprender. Y yo creo que una de las cosas más bonitas es aprender y escuchar a los protagonistas, a quienes hoy están lidiando con todo el complejo emocional que incide en los duelos. Doctora, al inicio de la entrevista tocaba un tema importante como lo fue el COVID-19, un proceso bastante traumático para las personas en cuanto a muertes, que hubo muchísimas. ¿Tiene alguna anécdota referente al caso o quizás cómo evolucionó la sociedad en el proceso de duelo luego de este proceso? Sabes, cuando tú comienzas a leer las estadísticas puedes encontrar ciertas cosas. Muchos se quedaron con duelos encapsulados. ¿Qué quiere decir?
para el ser humano, para muchos, no voy a generalizar, los rituales funerarios son necesarios porque son ese rito de transición que me ayuda a mí a entender que esto ocurrió en muchos países, inclusive aquí en Venezuela ocurrió que el familiar fallecía, te informaban, pero no podías hacerle una misa, un velón, un entierro y te quedaste como que con esa situación inconclusa y de alguna manera u otra con ese sentimiento de culpa de que no le brindaste esto a este familiar y como que lo pasaste por alto cuando no fue así, sino que era una situación, un contexto histórico que te obligaba a seguir ciertas directrices. Y luego de que no se vivió ese proceso, por decirlo así, como fue el funeral, como fue estar con la persona en sus últimos días, por el proceso del contagio, ¿qué decirle a esas personas que ahora ya no pueden hacerlo? Que de alguna manera u otra siempre, cuando tú trabajas en el camino de los duelos, tú puedes trabajar en esto, haciendo conciencia. Sí, es verdad, han pasado 5 años, pero tal vez tú nunca te diste el permiso de hablar de cómo te sentiste, de la rabia, del dolor que sentiste por haber perdido a este familiar y no poderlo acompañar en sus últimos momentos. Entonces, como nosotros aquí, cuando comienzas el camino de acompañante en duelo, entiendes que el tiempo es relativo, esta persona puede acudir y puede hablar desde su experiencia y podemos de alguna manera u otra brindar herramientas, estrategias para que esta persona pueda hacer de alguna manera u otra este ritual ya sin el cuerpo presente, pero darle esa sensación de que cumplió con este familiar. Doctora, para finalizar, palabras para esas personas que quizás acaban de perder a su familiar y una invitación a este evento próximo. Bueno, primeramente un cálido abrazo, lamento mucho su pérdida y que espero que todos estos sentimientos que hoy embargan su corazón, que los llenan, sea como ese fuego que los permita encaminar todo este dolor, todos estos sentimientos hacia una reflexión interna. Los invito a esta actividad que va a estar cargada de mucha calidez, de mucha empatía, donde hablar de quienes ya no están físicamente no genera miedo, no genera tabú, no genera estigma, sino que más bien lo que buscamos es honrar su paso por el mundo, honrar la huella que dejaron y de alguna manera u otra también trabajar en nosotros y en cada uno de los dolientes que se quedan aquí y que necesitan esas herramientas para afrontar algo tan difícil como es el duelo, pero desde la conciencia y enfocándolo hacia la resignificación. Amigos, quien nos acompañó en la mañana del día de hoy fue la doctora Bexabel Gómez, quien es pues esta gran directora de la conferencia COFIDAC, un evento para llevar a cabo lo que es el proceso del duelo. Doctora, muchas gracias por estar acá con nosotros en el día de hoy y brindarnos todas esas palabras necesarias, sobre todo para la humanidad. Amigos, con esto vamos a la primera pausa comercial, recordándoles que también estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram como @latina_tv y pueden sintonizarnos en cualquier parte del mundo por la www.latinamedios.com. Ya regresamos con más.